Voy a hablar desde la parte más aburridora quizás de la mañana y son los trastornos cognitivos, o sea, las enfermedades derivadas de lo que acaban de decir mis compañeros. Para esto entonces, pues vamos a hablar del deterioro cognitivo y sus diferentes estadios y sus diferentes etiologías y una parte al final de cómo se evalúa entonces las alteraciones cognitivas. Bueno, lo primero que hay que decir, que ya Juan Felipe lo mencionaba hace un momento, es que hay múltiples causas y enfermedades que pueden generar trastornos en la cognición, ¿sí? Digamos, esas diferentes causas, diferentes etiologías, las dividimos en estas tres: las primarias, las secundarias y las causas vasculares, y dentro de estas, digamos, las más famosas son las primarias, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Y dependiendo de la etiología, luego hablamos los diferentes grados de alteración o de compromiso que está generando la enfermedad o la condición a la persona, y esto puede traer unas simples alteraciones cognitivas, puede traer un deterioro cognitivo leve, o finalmente un estadio demencial o un trastorno cognitivo mayor, ¿sí? Esto es muy importante porque el hecho de estar acá no quiere decir que uno inevitablemente va a llegar acá. Hay diferentes factores de riesgo y eso es lo que tenemos que evaluar nosotros para poder evitar la caída en las demencias. Como lo decía Juan Felipe, el término de demencia salió del DSM-5, ya no se utiliza, básicamente porque se había generado, digamos, él lo explicaba muy bien, como al comienzo, cuando se comenzó a estudiar la enfermedad de Alzheimer, se pensaba inmediatamente que cuando uno tenía enfermedad de Alzheimer ya estaba demente. Entonces siempre se hablaba de demencia de Alzheimer, o demencia frontotemporal, o demencia por cuerpos de Lewy, y esta es una característica que siempre lo aprendimos así, pero en realidad el nombre adecuado sería mencionarlo como una enfermedad, porque la demencia hace alusión exclusivamente a un estadio de la progresión, a estadios avanzados. Bueno, entonces, como les decía, pues las primarias, estos son ejemplos de enfermedades neurodegenerativas primarias que tienen el riesgo, la potencialidad de dar alteraciones cognitivas. Todas las enfermedades neurodegenerativas en algún momento en el curso de la enfermedad van a llegar a traer una alteración en la cognición, ¿sí? Cuando uno piensa en Alzheimer, inmediatamente piensa en la memoria y ahí no hay mucho lío, ¿no? Pero si les pregunto por enfermedad de Huntington, probablemente lo primero que pensarán es en movimiento, ¿sí? Y los que, no sé, aquí en la zona hay pacientes con enfermedad de Huntington, ¿no? Aquí tengo entendido si habrán visto alguno o no. Pero lo que es claro, estos pacientes que aunque empiezan con la famosa corea, terminan con una alteración cognitiva importante. Más famosa la enfermedad de Parkinson, evidentemente, que también todo el mundo piensa en movimiento, ¿sí? Pero también tenemos claro que la enfermedad de Parkinson en algún momento llevará a alterar la cognición, y de esa alteración cognitiva puede llegarse a un estado demencial. Ya más adelante les explico por qué soy yo el que da esta conferencia del psiquiatra y no otro compañero más del equipo. Las causas secundarias pues son las más, la lista es prácticamente interminable, aquí traemos algunos ejemplos, ¿sí? Pero obviamente dependiendo pues de la causa y de la enfermedad, si hay compromiso del sistema nervioso central, pues puede traer alteraciones cognitivas. Infecciosas, pues digamos lo más famoso era el VIH y las múltiples alteraciones cognitivas derivadas por la enfermedad, y les pongo aquí las tóxicas, que también son más o menos famosas, aunque en nuestro país no somos muy reconocidos por las demencias por consumo de alcohol, pero eso es importante tenerlas en cuenta. Y les pongo en rojo las benzodiazepinas, porque cada vez se sabe más el riesgo que producen las benzodiazepinas de forma crónica en aumentar la probabilidad de tener alteraciones cognitivas, y no está claro si el uso crónico finalmente lleva al aumento de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, pero de todas maneras, ante la duda, lo ideal sería abstenerse del uso crónico. Ustedes la usan mucho, pero pues los anestesiólogos obviamente la hacen en una única dosis. Sí, todas las revisiones con benzodiazepinas, la última que salió en abril de este año, dice que hay una duda respecto a si es la indicación de la benzodiazepina o la benzodiazepina per se la que produce. Nosotros somos partidarios de que el uso crónico de benzodiazepinas está pues
prohibido básicamente en nuestros pacientes y en general en todos los pacientes, sin importar la edad, no se debería dar de forma crónica, ¿sí? La alteración aguda, digamos, por la benzo está clarísima. La alteración, digamos, de las funciones cognitivas en personas que toman a largo plazo la benzodiazepina está comprobada, pero el riesgo de que genere enfermedad de Alzheimer, ese que está ahí como en duda, pero ese nosotros somos partidarios de que sí, y así nos evitamos. En teoría las guías de manejo desde la psiquiatría no hablan más de 8 semanas de uso de benzodiazepinas bajo ninguna forma, pues digamos que lo ideal es que un paciente no debería estar más de 3 meses tomando benzodiazepinas, que es lo que siempre pasa, ¿no? Bueno, aquí va el psiquiatra y cuando va al control es en 6 meses, ¿no? Entonces ya de fijo ya llevo 6 meses de benzo. No, digamos que el déficit cognitivo puede ser agudo, porque uno da una benzo y puede ponerlo en riesgo. El que se haya tomado una benzo pues sabe que no queda muy atento después de eso, y eso se considera una alteración cognitiva. Lo que pasa es que es pasajera y probablemente está asociada al tiempo de duración de la vida media de la benzo. Pero el riesgo de un anciano con benzodiazepinas es que podemos inducir un estado confusional, razón por la cual las benzodiazepinas no deben ser prescritas en ancianos. Yo diría que ni siquiera en la premedicación, y si es absolutamente necesario, pues lo ideal es usar benzodiazepinas de vida media corta o ultra corta para que no generen no faciliten la aparición del delirium. El riesgo de delirium y estados confusionales con benzodiazepinas es absolutamente comprobado, y aunque hace unos años estaban en las guías de manejo, ya ahora está prescrito y no se deben dar porque lo que aumenta es la morbimortalidad asociada al uso de benzodiazepinas. Pero digamos, ese siempre es un tema, siempre lo pongo en rojo y siempre que damos esta presentación, siempre hay, la mayoría de las veces es yendo en contra, ¿no? No como hoy que nos dicen que está bien que no demos benzodiazepinas. A veces la gente dice, pues tiene la costumbre de formular benzos a largo plazo y pues, claro. Sí, digamos que sí, pero con la idea, digamos, nosotros que vemos más que todo personas viejas, cuando la gente va teniendo más temor cada vez a la enfermedad de Alzheimer y a las fallas de memoria. Entonces cuando nos explica que esto claramente está relacionado con las fallas que está percibiendo, pues se animan un poco más a dejarla. Pero yo creo que es parte de la educación de uno como médico, le hace a la gente, que debería enseñarles que cuando le pone la benzodiazepina le tiene que advertir que se la va a quitar, o sea, y cuando uno manda una benzo tiene que saber cuándo la va a quitar, si no es mejor no mandarla. Yo básicamente no prescribo para evitarme el rollo y se puede. Uno de psiquiatra siempre está mandando benzos todo el tiempo cuando está estudiando. Ya hice la idea que como si no existieran y ya vivo sin ellas, entonces ya no me hacen falta en la consulta, pero es una historia difícil porque la prescripción es altísima, todos lo vemos, ¿no? En la práctica clínica. Y las vasculares, bueno, no me extiendo acá porque las vasculares básicamente dependen del tipo de lesión, de enfermedad vascular que tenga el sujeto, el área de lesión que genere la enfermedad vascular y la localización que tenga. Puede dar diferentes tipos de presentación de enfermedad, de alteración cognitiva, ¿sí? Puede haber un infarto estratégico que justo le pegue en una área importante y esta única lesión genere síntomas cognitivos, que tenga una gran lesión enorme, pues que evidentemente comprometa un área importante del sistema nervioso central, o los múltiples infartos que en suma van generando alteraciones. Entonces el cambio del DSM-5, básicamente lo que estábamos diciendo hasta ahora, ya no se llama demencia, porque además, como suele pasar con los diagnósticos psiquiátricos, ya decirle demente a alguien es un insulto. Entonces ahora ya le llamamos trastornos neurocognitivos debidos a estas posibles patologías, ¿sí? o a medicamentos o a otras causas que no aparecen ahí. Y como mencionaba, lo importante para nosotros es que en la medida en que se ha ido estudiando más alrededor de estas enfermedades, ya no solamente se enseñan o se aprende a reconocer qué es una demencia, sino que ya cada vez más se tiene claro, o desde hace unos años se tiene claro el concepto del deterioro cognitivo leve, ¿sí? Y ahora nosotros comenzamos ya a ver pacientes que los diagnosticamos acá, cuando tienen alteraciones, ¿sí? Que es lo importante, pues que evidentemente no siempre hay un riesgo de progresión y la intervención temprana previene la caída en fases avanzadas. Esta es entonces la publicación del Dr. Petersen, que hace 12 años sale finalmente la aclaración del trastorno neurocognitivo leve o deterioro cognitivo leve,
¿sí? Que es muy poco tiempo, 12 años es, digamos, para mostrar la rapidez con la que se va aprendiendo y conociendo alrededor de esto, pero en ese momento era un gran hallazgo poder unificar este concepto del deterioro cognitivo leve que hasta ese momento no lo tenían claro, ¿sí? Todo esto fue hecho a partir de la memoria y también lo decía Juan Felipe y Margarita nos lo mostraba hace un momento, que uno siempre evalúa las alteraciones cognitivas pensando en memoria de aprendizaje. Cuando dice tiene demencia, piensa se le están olvidando las cosas, punto, no hay nada más. Pero hay otro montón de alteraciones cognitivas que se pueden ver incluso en ausencia de las fallas de memoria y estas son las más difíciles de encontrar, ¿sí? Entonces decía Juan Felipe en el DSM-5, entonces se incluye la cognición social como criterio, como variable para evaluar y muchos pacientes nuestros, sobre todo jóvenes en los que no se espera una alteración cognitiva, se manifiestan con cambios de conducta y comportamiento y alteraciones en la cognición social. Y esos son los pacientes que no se diagnostican, que van al psiquiatra, que el psiquiatra siempre nos pasa con mucha facilidad, lo diagnosticamos de una cosa que no es, ¿sí? Y el paciente pues se va a la casa, la embarra, la mujer lo deja, lo botan del trabajo y nadie se da cuenta que lo que tiene es una enfermedad, sino que pasa como un viejo verde o como cualquier cosa de estas. Como la enfermedad más frecuente y prevalente es la enfermedad de Alzheimer, pues es imposible no centrarnos inevitablemente en esta patología, ya que más o menos el 50-60% del total de causas de personas con alteraciones cognitivas mayores las tienen debidas a enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero de todas maneras queda otra mitad de la torta repartida en un montón de condiciones distintas. El riesgo para padecer enfermedad de Alzheimer aparece más o menos a los 60 años, se hace ya visible, aunque hay personas que pueden tener enfermedad de Alzheimer desde más jóvenes. Nosotros hemos visto pacientes muy jóvenes con enfermedad de Alzheimer, con síntomas cognitivos ya, pero digamos que es real, más o menos a los 75 años ya vamos llegando a un 10% de la población. Lo decía Juan Felipe, en la medida que las personas van envejeciendo, el riesgo de padecer la enfermedad es más alto. ¿Sí? Si la expectativa de vida, que así como lo explicaba él, no solo pasa en el mundo, sino que en Colombia lo vivimos de una manera mucho más acelerada que en otros países, pues entre más tiempo vivamos, es el principal factor de riesgo en este momento para la enfermedad de Alzheimer, que siempre preguntan qué hacer, pues el principal factor de riesgo ahora es que nosotros tenemos una expectativa de vida cada vez más alta y en este orden y con las pobres esperanzas de medicamentos que hay en el momento, pues habrá que ir preparándose para las voluntades anticipadas, por lo menos, ya veremos. Entonces a los 90-95 años la posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer está alrededor más o menos del 50%. Hay algunos incluso que dicen más. Y más o menos a los 90 años casi el 80% de las personas tienen algún tipo de alteración cognitiva. Esto para mostrar cómo con el paso del tiempo, pues como aumenta la expectativa de vida, pues también irán aumentando los casos de enfermedad de Alzheimer. Nosotros estamos parados más o menos aquí, pero esto es lo que nos viene adelante en la medida que nos hacemos más viejos. Acá hay algunos datos de un estudio colombiano, es un poco viejo ya, el Epineuro, que da unos datos al respecto de la población, de la prevalencia de los trastornos cognitivos. Aquí está la demencia, ¿sí? Alrededor del 13%, pero aquí traigo algunos datos un poco más actualizados, no son nacionales, son de la encuesta SABE realizada en Bogotá. Esto no es específicamente de demencia, pero sí es la pregunta a personas mayores de 60 años, está partido en dos grupos, de 60 a 75 y 75 más, y la pregunta es cómo perciben la memoria, y lógicamente entre más mayores se van haciendo, las personas van siendo conscientes de que su memoria no funciona bien. Aquí en esta les muestro entonces los pacientes que evaluamos nosotros en la clínica de memoria del Hospital San Ignacio. Está partida hasta abril del 2011, que trabajábamos en el Hospital San Ignacio, y de 2011 en adelante, esto está hasta mayo del 2014, que es en el Centro de Memoria, y vean cómo la gran mayoría de nuestros pacientes, lógicamente, tienen enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Nosotros tenemos en segundo lugar pacientes con degeneración frontotemporal, que esto no es habitual, pero a nuestro centro llegan muchos pacientes remitidos con esa patología porque tenemos un grupo de investigación en esto. Pero a la medida en que nos vamos afinando más en el estudio de estos pacientes, pues la proporción de personas con Alzheimer va bajando. Ya hay estudios
mundiales que dicen, de otros centros, que dicen tener más o menos un 50% de Alzheimer, y los otros han ido creciendo en otros diagnósticos, específicamente en la degeneración frontotemporal. ¿Sí? O sea que ese diagnóstico se ha venido reconociendo cada vez más, y antes se pensaba que era muy poco frecuente, y ya sabemos que no lo es, que muchos pacientes que son diagnosticados de trastorno psiquiátrico lo que tienen es una enfermedad neurodegenerativa. Esto de paso, digamos, es imposible dejarlo. Hace un momento estaba preguntando si las mujeres tienen mejor memoria. Yo diría que hay mucho que decir al respecto. Creo que los hombres todos hemos sido víctimas de la buena memoria de las mujeres, ¿sí? Pero yo sé que no será alentador lo que le voy a decir, sobre todo para las mujeres, pero tienen mucho más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer que los hombres, ¿sí? Antes se decía que 2-1, 3-1, los datos norteamericanos del año antepasado, 2014, hablan de una relación 6-1 hombre a mujer en enfermedad de Alzheimer. Entonces las mujeres inevitablemente están en el centro de la enfermedad, no solo porque tienen la desdicha de padecerla más, aunque también es claro que las mujeres viven más que los hombres. Entonces aquí hay una carga pues clara, una primera idea de por qué pasa esto más. Pero las mujeres también son las que cuidan a las personas con enfermedad de Alzheimer, bien sean por pago o no, ¿sí? Si es la mayoría de auxiliares de enfermería que uno ve cuidando señores mayores son mujeres, no son hombres, ¿sí? Y las familiares que cuidan al viejito con Alzheimer en la casa son mujeres, no son hombres también, que esas además les va peor porque esas no les pagan, las otras por lo menos se les paga. Entonces las mujeres están en el centro de la enfermedad. Hay muchas hipótesis alrededor de por qué a las mujeres les da más enfermedad de Alzheimer que a los hombres. Hay muchas, desde el tamaño cerebral, que hay una teoría, digamos, al respecto de eso, hasta el papel protector de los estrógenos u otras vías hormonales que explicarían este por qué. Bueno, este es más o menos un resumen de la enfermedad y lo que les decía hace un momento del por qué es tan importante la valoración psiquiátrica en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Aquí, como vemos, antes reconocíamos la enfermedad de Alzheimer más o menos en este pedazo, entre fases moderadas a severas, y los diagnósticos se hacían ya cuando el señor estaba muy malo o la señora. Entonces, más o menos este es el curso de deterioro cognitivo en un paciente, ¿sí? Hay fases preclínicas y estadios leves que casi siempre pasan desapercibidos, sobre todo si la persona tiene una buena reserva cognitiva, que lo decía Juan Felipe, ¿no? Cuando una persona no tiene una buena reserva, cualquier cosa que pierda se le nota de una vez. En cambio, una persona que tiene una gran reserva cognitiva comienza a perder y no se dan cuenta. No se dan cuenta ni los pacientes, la mayoría de las veces, ni los familiares, ¿sí? Luego, cuando entran ya en la fase leve determinada, se va perdiendo mucho. En la fase moderada se pierde un montón, y luego llega un punto en el que ya no hay mucho más que perder, ¿sí? En el que se sigue perdiendo, pero de una forma mucho más lenta. La gente tiene la percepción a veces de que la enfermedad tiene momentos en que avanza muy rápido, y es debido a esto, pero es porque tampoco hay mucho más que perder. Como todas las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer no es una excepción, y tiene una alteración cognitiva, una alteración motora, que es esta. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer no piensan uno de entrada como el Parkinson en el temblor o en la enfermedad de Huntington, sino que piensa en esto, pero no está exento de tener alteraciones motoras, solo que aparecen de una forma un poco más tardía. Pero todos los que hemos visto pacientes con enfermedad de Alzheimer en estadios avanzados, sabemos que no se pueden mover, ¿sí? O que se hacen silla cama o están en la cama postrados todo el tiempo, y ahí es cuando viene el desenlace terrible de las infecciones en estos pacientes. Pero como todas las... El habla también se pierde, exactamente, y pueden tener problemas de la deglución, y ahí casi siempre ahí ya va llegando alguna complicación fatal. Y la tercera vía que siempre, o el tercer, digamos, grupo grande de síntomas que presentan los pacientes con enfermedad neurodegenerativa, son los síntomas neuropsiquiátricos o síntomas psicológicos y conductuales asociados a estas enfermedades. Entonces, fíjense cómo los síntomas afectivos, principalmente ansiedad, depresión e irritabilidad, son la verdadera primera manifestación de la enfermedad de Alzheimer, o por lo menos la más fácil de reconocer clínicamente, ¿sí? Entonces, incluso antes que las fallas cognitivas, aparecen los síntomas psicológicos y conductuales asociados a las demencias. Y luego, ya en estadios más avanzados, puede pasar cualquier cosa.
síntomas psiquiátricos hay de todos los tipos y de todos los estilos en personas con demencia. Psicosis, alucinaciones, depresión, irritabilidad, agresividad, la desinhibición de cualquier tipo, sexual, repetición, síntomas obsesivos, hay de todo. Y por eso es que los psiquiatras somos los que finalmente terminamos viendo estos pacientes, ¿no? El diagnóstico probablemente es más habitual que lo haga un neurólogo, pero luego somos los psiquiatras los que terminamos llevando, digamos, el tratamiento de estos pacientes, porque esto es lo que cansa a la gente, esto es lo que agota a los familiares, lo que agota a los cuidadores y lo que hace que el señor termine o abandonado, que por desgracia pasa mucho en nuestro país, o termina institucionalizado y algunas veces de la mano de un abandono también. Estas tres vías, cognitiva, motora y comportamental, está presente en todas las enfermedades neurodegenerativas, y aquí pongo un ejemplo de la enfermedad de Huntington. Pueden ver cómo los síntomas motores en la historia de la enfermedad aparecen relativamente tarde comparado con las manifestaciones psiquiátricas y comportamentales que aparecen incluso de forma muy temprana en este grupo de pacientes. Esto pasa con todo el mundo, con todas las enfermedades. Entonces, como buscando y hablando hace un rato de lo importante de hacer diagnósticos tempranos para evaluar factores de riesgo, para hacer intervenciones tempranas, pues ahí entonces toca comenzar a mirar los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, la típica pregunta de la consulta, ¿no? Se me olvidan las cosas, ¿eso es normal? Eso es lo que siempre pregunta, o pregunta el familiar, a veces menos frecuente el paciente va con esa queja, ¿sí? Y la respuesta casi siempre que eso es por la edad, porque uno siempre tiene la idea que como ya está viejo, pues ya está llevado, entonces normal que se le olvide todo, o dicen que esa es demencia pero senil, como si la demencia senil fuera buena, o fuera una especie de enfermedad no enfermedad, ¿sí? Y la otra respuesta habitual del señor o señora que le dicen esto es que a mí no me pasa nada, porque la mayoría de las personas que empiezan con estas fallas no se dan cuenta de eso, ¿sí? Aquí en este estudio hablan de un 28% en estadios leves de la enfermedad de Alzheimer, pero en nuestra experiencia la mayoría de pacientes que empiezan con fallas cognitivas no las perciben, no se dan cuenta de eso, y si las ven, las minimizan y creen que es cualquier cosa, y en realidad están bastante mal, y eso es una experiencia muy complicada, sobre todo en pacientes que todavía trabajan, y ni decir en pacientes médicos, porque somos los peores pacientes, como está claro. Entonces aquí es muy complicado a veces intervenir. Las recomendaciones de la detección de la enfermedad de Alzheimer por la Organización Mundial del Alzheimer, pues hay un montón de cosas, unas que son más habituales que otras, ¿no? Lo de la falla en la memoria y la orientación, bien, pero dejar objetos fuera del lugar es una cosa que a veces vemos más frecuentemente de lo que uno quisiera, ¿no? Ver cosas en la nevera, por ejemplo, que no tienen que hacer nada que hacer ahí, ¿sí? Y fíjense aquí, la pérdida de la iniciativa, la falta de buen juicio o los cambios en el humor y la personalidad. Esas son fundamentales. Las enfermedades psiquiátricas característicamente están, o los trastornos psiquiátricos, los trastornos de personalidad o incluso no trastornos, los rasgos de personalidad están estables en las personas, digamos, finalizando la adolescencia, y las enfermedades psiquiátricas normalmente aparecen en ese momento. Todo lo que aparezca después no es tan habitual. Vuelvo y repito, digamos, ¿cuándo intervenir? Pues entre más temprano, para poder seguir en la línea amarilla, pues mejor, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Lo que les estaba diciendo, fíjense aquí, en la línea de puntos, es el momento en que se hace el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, y aquí aparecen los síntomas neuropsiquiátricos en el orden de aparición, incluso hasta 35 meses antes del diagnóstico de la enfermedad, ya hay síntomas neuropsiquiátricos. Bueno, o sea que los síntomas psiquiátricos y conductuales son la regla en estos pacientes. Entre el 90 al 100% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas presentan estas alteraciones. Bueno, entonces, la misma diapositiva que ponía al comienzo, como no siempre hay progresión, depende de la causa y hay múltiples factores de riesgo en los que tenemos que intervenir, ¿sí? Por eso la exploración de estas personas es muy importante, yéndose a los síntomas finos, no a que llegó la cuñada y no la reconoció, o que llegó el hijo y le dijo, la señora creyó que era el esposo, ¿sí? Eso ya es demasiado tarde, hay que ir más para atrás, y eso es pensar en trastornos psiquiátricos tardíos.
una depresión que aparece a los 40, a los 50, 60 años, un trastorno de ansiedad de aparición tardía y cosas mucho más raras como enfermedades psiquiátricas más gruesas, como síntomas psicóticos que aparecen tarde, hacia los 50 años, enfermedad bipolar, exaltación del afecto, y por qué no, para ustedes que la mayoría, pues como son anestesiólogos, los cuadros confusionales cuando no son esperados, ¿sí? Porque si el tipo está en la unidad de cuidado intensivo, llevadísimo de todo y le han hecho de cuanta cosa, y es joven y hace un delirium, esperable, ¿sí? Pero un procedimiento, digamos, menor, sin complicaciones y mayor dificultad, que el paciente se agita después de la cirugía, que no es esperable, que está muy confuso, que tiene que quedarse un día más o quedarse hospitalizado cuando no tocaba por alteración del cuadro confusional, ese paciente tiene un altísimo riesgo de estar en una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, esto es un poco lo que les decía, pensar en que nosotros normalmente los pacientes con demencia nos los imaginamos irritables o con agresividad o con una franca apatía, ¿sí? Pero esos síntomas antes seguramente al comienzo de la enfermedad se manifestaron como trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Entonces ojo con estos síntomas en la aparición tardía cuando no tiene un equivalente de enfermedad mental a lo largo de la vida. ¿Y qué hacer? Pues nosotros siempre recomendamos que el modelo es idealmente la atención interdisciplinaria, ¿sí? Como se dan cuenta, cada uno ha hablado desde su especialidad, diciendo cómo es importante, y para eso entonces está la clínica de la memoria, que como decía ahorita Juan Felipe, cuando veníamos para acá había un centro que hacía la propaganda de que tenía clínica de memoria, no sé si funciona o si se usa bastante, pero en Bogotá, digamos que las clínicas de memoria pues ya son casi que el lugar de remisión obligado a las personas con alteraciones cognitivas, y ahí cada uno da lo suyo, ¿sí? Si el paciente empezó por síntomas psiquiátricos, pues va por ahí, pero también está la valoración neurológica, la neuropsicológica y evidentemente la de geriatría, y cuando hace falta, pues la genética, porque a la mayoría de la gente hoy le preocupa, como era de esperarse, eso, ¿no? Si mi mamá tiene enfermedad de Alzheimer, ¿a mí qué me va a pasar, no? O si mi papá, o si mis abuelos, bueno. Muy bien, entonces cerramos con esta parte para que puedan hacer algunas preguntas si hace falta, y vamos a mostrar un caso clínico de la clínica de memoria en un hombre de 75 años, una cosa muy breve, ¿sí? Es un hombre de 75 años que fue en el 2014 y tenía 6 años de fallas de memoria y 4 años de síntomas depresivos, ¿sí? Aquí está más o menos lo que el señor decía. En la enfermedad actual del informe tenía fallas de memoria episódica y de trabajo, que Margarita se las explicó bien, o sea, tenía dificultades en guardar la información y en la información del manejo ahí del día a día, que han venido aumentando progresivamente. Por ejemplo, olvida citas y compromisos, nombres de personas y lugares, y olvida dónde deja las cosas, ¿sí? Ese paciente lo hablamos en la clínica de memoria. Le hicimos una evaluación cognitiva completa, le hicimos el MOCA que ustedes hicieron, que no les pregunté cuántos habían rajado, pero espero que ninguno. Aparte que les preguntamos las 5 palabras otra vez, a ver cómo están, a la salida, si no nos sale de ahí. Le hicimos la prueba, y en esta prueba es una prueba un poco más compleja. No, rojo no estaba, no. ¿Rojo? ¿Cuál rojo? Entonces le hicimos una prueba de memoria un poco más compleja, que es esta, que es la doctora Margarita la que las hace. Y en este test, digamos que fíjense lo que nosotros aquí hacemos, un listado de palabras, no de 5 palabras, sino de 16, y que se va repitiendo varias veces. Lo esperable es que la persona, en la medida en que le van preguntando, cuando le damos las claves, mejora. Y lo ideal es que este sujeto hubiera mantenido y hubiera ganado información a lo largo de la prueba. Fíjense aquí, los ejercicios que hacemos es en la línea azul y la roja, se le van haciendo las preguntas, y finalmente, en la medida en que va avanzando, en vez de ganar y ganar y ganar y aprender más, que es lo que uno espera que le pase, comienza a perder y perder información. Y esta línea verde es el número de errores que hizo el paciente en la prueba. Hace un número alto de errores, de intrusiones, y esto es casi típico de una enfermedad de Alzheimer. Entonces nosotros hicimos un diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor en un estadio leve,
debido a enfermedad de Alzheimer, y además el diagnóstico psiquiátrico, que era un trastorno depresivo mayor, recurrente, con un episodio activo en el momento de la valoración, moderado, que no había tenido buena respuesta al tratamiento. Este señor se le dijo eso, se le dieron los tratamientos, pues las indicaciones de la medicación, la estimulación cognitiva, de hecho se alertó todo el equipo, además este señor es papá de un médico, entonces le pusieron todas las bolas del mundo, le mandaron a terapia todas las semanas y fue a tratamiento psiquiátrico, y un año después vuelve a la valoración. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que le hicimos el tratamiento psiquiátrico, le hicieron la estimulación cognitiva, la familia le puso atención, iba una vez por semana al centro, ¿sí? Iba con otra terapeuta, ¿sí? Y evidentemente al año de la evaluación pasa lo contrario a lo que les estaba diciendo. El señor hace una remisión completa de los síntomas psiquiátricos que tenía, y al mejorar la sintomatología psiquiátrica, entonces corrige su curva de memoria. Empezó bastante mal, pero fíjense cómo a lo largo de la prueba luego hace efecto techo en la prueba de memoria y se aprende las 16 palabras y las dice hasta el final, y nos toca echar para atrás el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y hacerle un diagnóstico de un trastorno cognitivo leve de características disejecutivas, probablemente asociada a una apnea del sueño. ¿Por qué ponemos este caso? Porque decimos que la enfermedad psiquiátrica siempre es la alerta para estar pensando en que puede ser la primera manifestación, pero también los síntomas psiquiátricos pueden manifestarse, las enfermedades psiquiátricas, con cambios cognitivos, y hacer un buen abordaje de los cambios cognitivos puede cambiarle el pronóstico al paciente. Este señor seguramente no tenía enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero si no nos hubiéramos puesto encima del señor, probablemente hubiera continuado un proceso de declive. Ya sabemos también que los trastornos psiquiátricos empeoran entonces el funcionamiento cognitivo y son un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer, ya que hace un rato hablábamos de las benzos. Listos. Y este es el último artículo que les pongo acá, que es la diferencia del test de MoCA, que fue el que hicieron ustedes, ¿sí? Y el Mini-Mental, que lo hicieron solo algunas personas porque no teníamos suficientes. Falta de preparación, que fue este otro, que es el Mini-Mental creo que todos lo conocen, ¿no? Que es el que uno usa habitualmente. ¿Es el suyo? ¿18? ¿En serio? Es el test que usamos normalmente para el tamizaje cognitivo, y el test del Mini-Mental, en la medida en que se ha ido profundizando, como decía hace un rato, ha ido perdiendo validez, y la capacidad diagnóstica del Mini-Mental es muy mala. O sea, hace diagnósticos como en la época que se lo inventaron, que era pacientes con una alteración cognitiva mayor. Entonces el MoCA, que espero todos lo hayan tenido bien, es quizás la herramienta de tamizaje más actualizada y más útil para hacer detección temprana de trastornos cognitivos. O sea que si alguno sacó menos de 25, ¿sí?, disimuladamente lo esperamos a la salida. ¿Sí? Listos.